Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos al canal. Yo soy el gran, el único, inigualable Mr. Headphone Papá. Chicos, se los prometí y se los traje. Con ustedes les presento al Trosmart Force Max. Sí, el primer canal de habla hispana y el primer canal de YouTube en todo el mundo, aparte de la empresa Trosmart, que tiene o va a darle un revisado a esta bestia de la marca Trosmart con sus 80 watts RMS. No te despegues del canal y suscríbete porque este análisis comienza ya, papá. Esto es un bloque, chicos, inmenso, 2.6 kilos de peso, 80 watts de potencia RMS, y nos convertimos en el primer canal en traer un revisado de este parlante. Sí, chicos, el primer canal, y este apoyo es gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a sus likes, gracias a suscribirse, pude conseguir con la empresa Trosmart el famoso parlante de 80 watts de su marca. Sonido 360 grados, y vamos a entrar a sus especificaciones. Ok, chicos, este parlante tiene unas dimensiones 26 centímetros de ancho, 15.3 de altura, 8 centímetros de profundidad y, como nombré, 2.5 kilos de peso. Vamos a hablar un poquito sobre la función. Tecnología de Sound Pulse aplicada por la marca Trosmart y patentada por ellos. Potencia de 80 watts RMS. Sistema de carga 5 voltios 3 amperios. Batería de 15.000 miliamperios. La batería más grande en algún parlante de la marca Trosmart. Bluetooth de 5.0, ok, y tiene códec de audio SBC. Este parlante es IPX6. Tiempo de carga de 3 a 5 horas. A mí me tomó 7 horas cargarlo al 100%. El rango de frecuencias que maneja, escuchen bien, de 20 Hz a 20.000 kHz. Vamos a ver si realmente los bajos de este parlante son o no profundos. Por último, debemos decir que la construcción de este parlante no es la más bonita visiblemente. Esto es un yunque, de hecho, esto puede matar o llegar a matar a una persona, chicos. Tiene una goma muy gruesa, la pueden ver aquí. Es gigante la goma que protege a este producto. Increíblemente gruesa, chicos, ¿ok? Vamos a tratar de abrirla ahí. Increíblemente gruesa la goma. Aquí tienen los botones físicos para encender, los modos, ecualización. Tiene 3 modos de ecualización. Para conectar con otra bestia de esta. Play y pausa para bajar volumen, para subir volumen. En la parte de atrás tenemos lo que es puerto de carga tipo C, puerto USB, auxiliar y ranura para colocar tarjeta de memoria. A los laterales tenemos estas argollas de acero para poder transportar este producto, ¿ok? De la siguiente manera. Bueno, chicos, sin más preámbulo, vamos a pasar a mis impresiones iniciales sobre el sonido del Trosmart Force Max. Muchas gracias, chicos, por su apoyo. Por favor, suscríbanse en el canal y activen la campanita de notificaciones. Ok, chicos, 50% de volumen, canción de calidad de sonido. Wow, buen bajo. Recuerden que es un sonido, wow, chicos. Muy profundo el bass. Subimos 60%. Cómo vibran las... ¡Qué bajos!
algo. El bajo de este parlante es increíblemente profundo, ¿ok? El rango de medios y agudos, bueno, voy a hablar en mis conclusiones finales. No es de lo mejor, chicos, lo debo decir, no es de los mejores rangos de medios y agudos, pero recuerden que es un sonido de 360 grados. Como yo voy a escuchar así, tú me vas a escuchar el parlante también al frente, ¿ok? Pero el bajo es increíblemente profundo, el bajo de este parlante. Vamos a pasar a los modos de ecualización. Ok, chicos, 60% de volumen. Wow. Más bajo todavía. Wow. Qué bajo. Subimos. Chicos, el modo predeterminado creo que es el mejor. En el modo 2 se incrementa mucho la voz, pero no es un sonido nítido, ¿ya? Es como forzar el medio y los agudos. Y el modo 3 es un modo con más bajo todavía que el modo predeterminado. Yo creo que este parlante hay que ecualizarlo de una aplicación externa porque es demasiado bajo, chicos. Okay, incluso el bajo puede traquear un poco, ahí con el micrófono se pueden dar cuenta de eso. Vamos a pasar a la siguiente canción. En este momento vamos a llevar el Trustmark al 100%. Wow. Ok, chicos. Wow. Wow. Vamos a pasar a mis conclusiones finales sobre el sonido de el Trustmark Force Max. Ok, chicos, esto va a ser muy fácil. Tiene gran potencia de audio el parlante, obviamente para un sonido 360 grados, dos woofers dedicados y lo que es el rango de medios alto también separado. El problema es que este parlante, igual que toda la línea de los Trustmark Force, a excepción del Force Pro, que sí es un parlante que para mí tiene muy buena calidad de sonido, muy buenos agudos y muy buenos bajos, este parlante se está tirando a lo que es el hermano menor al Trustmark Force Plus, ¿ok? Potencia y mucho bajo, pero está decayendo en calidad de sonido y hay que decirlo, chicos. Se escucha muy bien, sí, se escucha muy bien, sobre todo para guerrear con él en el parque, en la playa, en un sonido 360 grados no vas a tener problema, pero es demasiado bajo, es demasiado bajo. Y hay que ecualizarlo, chicos. Si tienen una aplicación externa, yo le aconsejaría el modo normal y tratar de disminuirle un poco esos bajos, tratar de subirle un poquito a los agudos, porque es mucho bajo. Y al 100% sí satura un poquito el parlante, ¿ok? Es lo que le debo decir. Por resistencia, lo que es esta enorme goma, no van a tener ningún problema. El parlante es muy potente, chicos. Quiero decir y dejar en claro que el parlante es muy potente. Se escucha bastante alto, todo se mueve. ¿Por qué? Porque tiene un woofer de este lado y un woofer de este lado. Si este video llega a 500 likes, chicos, yo voy a destapar este parlante y vamos a hacer una prueba de bass de lado y de lado y vamos a sacar los controladores dinámicos para que ustedes los puedan ver qué hay dentro de este parlante, por lo menos en su interior.
Esto fue todo el día de hoy. Agradecidos, chicos. Somos el primer canal que tiene el Trustmark Force más, aparte de la empresa Trustmark, que tiene un pequeño review. Somos el primer canal en toda la plataforma de YouTube de tener este parlante. Así que muy agradecido con ustedes por sus likes, por suscribirse, y con el gran, único, inigualable Mr. Headphone. Será hasta la próxima.